¿Estamos? Gonzalo, buen día, ¿cómo andamos? Pero muy bien, Roque, muy bien. ¿Vos? Bien, gracias a Dios. Hoy ya con un poco de frío. Veníamos calorcito, fresco, frío ya para mí. Exacto. Un poquitito de frío, ¿no es cierto? Fresco, pero dice que va a ser más frío. Dice que va a ser más frío la semana que viene, aparentemente entre miércoles y jueves va a estar bajando bastante la temperatura. Así es, ¿no es cierto? Y eso es un factor casi condicionante para los cultivos que se están iniciando ahora en lo que es primavera-verano. ¿Sí? Así es, así es. Así que hay que tenerlo en cuenta al momento de planificar la huerta, ¿no? Fotoperiodo, por ejemplo, lo que estábamos hablando en la clase anterior. Exactamente, así que bueno, buenos días a todos los que nos están mirando, sean todos bienvenidos. Hoy seguramente se estarán preguntando qué pasó que no tenemos el fondo anaranjado, ¿no es cierto? Sí, hoy estamos totalmente renovados. Así es, completamente renovados. Sí. Hoy estamos aquí en un lugar diferente. En un lugar diferente, con mucho mejor conectividad. Agradecemos enormemente a Orlando, a Dani, a Alejandro por cedernos este lugar. El espacio, la conexión de internet, el televisor, digamos, todo este espacio que nos han cedido para poder transmitir de la mejor manera y poder compartirles un poco de lo que nosotros sabemos de la agronomía, ¿no es cierto? Así es, así es. Así que bueno, Roque, hoy ya estamos con la clase número 4. Venimos al galope. Al galope, exactamente. Gonza, antes de arrancar con la clase, yo quisiera saludar especialmente a Noni, una colega que vive en Oberá, y hoy es su cumpleaños, y le dije que le iba a saludar, así que Noni, te mando un saludo muy grande. Espero que pases muy bien este día de tu cumpleaños. Espero que Dios bendiga enormemente tu vida y que compartas este hermoso día con tu querida familia, con tu hermosa familia. Amén. Bendecimos tu vida, Noni, y que sea un día de bendición, ¿no es cierto? Exactamente. Y otro cumpleaños más, el cumpleaños de Alejandro Minigossi. Ah, mira, el intendente de Garrucho. El intendente de Garrucho, hermano de Paola Minigossi, también, otra colega nuestra, amiga de la casa. Así es, como Alejandro también, ¿no es cierto? También, totalmente. Como Alejandro también. Así que, Ale, te mandamos un saludo enorme, que pases muy bien en tu día, junto a tus seres queridos. Esta es toda la parte social, digamos. Esta es la parte social que hacemos, exactamente. Así que bueno, estamos, como verán, completamente renovados. Si bien tenemos una muy buena conexión de internet, pero bueno, estamos queriendo siempre mejorar, Roque, siempre mejorar. Hoy estamos en la limitante de nuestra computadora, pero yo creo que muy pronto la vamos a conseguir. Así es. Así que bueno, gente, hoy estamos aquí para comenzar con la cuarta clase, la segunda parte de cómo funcionan las plantas, Roque. Bien, ¿no es cierto? Bien. Exactamente. Nosotros veníamos viendo en la clase del miércoles sobre fotoperíodo, la respiración. Hablamos de fotosíntesis. Hablamos una partecita de fotosíntesis. Hoy vamos a profundizar mucho más en cómo es el proceso de fotosíntesis. Hoy nos vamos a meter en la fisiología vegetal. Dura, digamos. Exactamente. Que es tan importante para entender cómo funciona la planta. Así es. Como haciendo un poco de repaso, Roque. Sí, Gonzalo. Vamos a ir viendo y nos pidieron porque es como que la imagen que habíamos usado estaba en inglés. Así que lo hemos acomodado. Traductor en mano. Traductor en mano, exactamente. Y bueno, ahora creo que se va a entender, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Como habíamos dicho, el estoma, que es por donde las plantas hacen el intercambio catiónico, vendría a ser como las narices que tienen las plantas. El estoma sería todo esto, ¿no, Gonzalo? Todo esto, exactamente, Roque. Todo eso es el estoma. Se lo puede ver más que nada debajo de las hojas. ¿Sí? En la parte de abajo se suele llamar el en vez de la hoja. Ahí es donde nosotros encontramos la mayor cantidad de estoma. No significa de que no haya en la parte de arriba. Pero las plantas, por una cuestión de selección natural, están más que nada en la parte de abajo de la hoja. El estoma, como van a ver aquí, son como dos riñones. Son como dos porotitos, como bien dijiste, Roque. Sí. Esto vendría a ser, yo lo hago la analogía, como para entenderlo, es como que si tuviéramos una cámara de un vehículo, de un auto, de un camión, una cámara. Si nosotros lo inflamos, se abre. Y si nosotros la desinflamos, se cierra. ¿No es cierto? Bien. Yo le hago esa analogía como para entenderlo. ¿Por qué? Porque cuando yo le meto aire adentro de la cámara, es como cuando se llena de agua adentro de los estomas. ¿Sí? Y ahí entonces se abren. ¿Bien? Sería este caso acá. ¿Qué sería ese caso?
Ajá. Y lo que se abre y lo que se puede ver cuando un estoma está abierto es el ostiolo, que es lo que vos estás viendo allí. Exacto, Roque. Esto. Que es por acá, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Bien. Que serían como los agujeritos de nuestras narices. Exactamente. Ahí es donde respira, libera el dióxido de carbono, entra oxígeno, libera dióxido de carbono, y por acá también entra el dióxido de carbono para hacer la fotosíntesis. Fotosíntesis, tal cual. Y uno de los puntos que siempre lo recalco cuando hablamos nosotros de la apertura de los ostiolos en los estomas, es que cuando los estomas están abiertos, indudablemente la planta transpira y pierde agua. Claro. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta, porque si bien ella necesita producir el intercambio gaseoso para hacer la fotosíntesis o respirar, hay pérdida de agua. Claro. Y hay que tenerlo en cuenta. Claro. Hay que tenerlo en cuenta porque si nuestro suelo está seco, la planta lo va a identificar, va a permanecer el estoma cerrado y por ende no va a haber intercambio catiónico, el intercambio gaseoso, y en ese caso la planta no va a producir alimento. ¿Sí? Y siempre van a ser plantas pequeñas, plantas amarillentas, etcétera. ¿Bien? Exactamente. Como un repaso. Lo que era la cuestión de la respiración. Seguimos un poquito más. Bien. Habíamos hablado de el tejido vascular que tienen las plantas. Hablamos de xilema y hablamos de floema. Hablamos de que el xilema tiene un solo sentido. Que es ascendente. Ascendente, que el agua... me acuerdo que nombraste una teoría que es tenso, coheso... Transpiración. Transpiración. ¿Por qué? Porque al transpirar las plantas, al evaporar agua, hace que desde las raíces empiece a ingresar nuevamente agua con nutrientes. Exacto. Con materia inorgánica. Totalmente. Lo que los nutrientes en este caso para las plantas serían nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Exactamente, Roque. Y el agua que debe ir venciendo la fuerza de la gravedad, lo debe hacer con el menor gasto de energía, porque si no, no es eficiente. Por capilaridad. Y sube por capilaridad. Exactamente, bien. Pero, sin embargo, en el floema, el agua es transporte de la savia elaborada y lleva la glucosa, o lleva la fructosa, o lleva todo lo que son azúcares simples, y es donde la planta lo va a ir acumulando en diferentes lugares. ¿Sí? O sea que en el floema no es solamente en un sentido. El floema se mueve, o sea, el agua va hacia todos los sentidos. Exactamente. ¿Bien? Bien. Con diferencias también, decíamos nosotros, de que el xilema son células muertas a cambio del floema. ¿Bien? Exactamente. Como para ir entendiendo un poquito. Y otra cuestión, Gonzalo, que en el floema, cuando se redistribuye esas sustancias elaboradas, esas sustancias van para crecer, para desarrollarse, para formar nuevos órganos, para formar sustancias de reserva. Habíamos hablado de, por ejemplo, el almidón que se forma en las raíces, que es una sustancia de reserva que justamente es transportada a través del floema. Así es, exactamente. Luego también, Roque, el miércoles nosotros habíamos visto sobre fotoperíodo. Exactamente. Y hablamos también de fototropismo, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando hablamos nosotros de el fototropismo, decíamos de que es el estímulo a buscar la luz del sol. Buscar la luz que tiene la planta. Y hablábamos de un fotoperíodo positivo cuando fototropismo, perdón. Positivo cuando tendía a ir hacia la luz, pero las raíces tenían un geotropismo positivo. ¿Sí? Claro. O sea, como para poder entenderlo, ¿no es cierto? Exactamente. Bien, entonces, eso es como para ir llevando más o menos, teniendo una idea de cómo es que funciona. ¿Bien? Bien. Y exacto, si lo pones allá al lado de encerrar, va a ser mejor. Perfecto. Gracias. Bien. Muy bien. Entonces, Roque, esto es un repaso, ¿no? También decíamos de que en el fotoperíodo las plantas obedecían a la cantidad de horas que no hay luz en el día. A las horas de noche. A las horas de noche, exactamente. Y ellas entran a contar, es como un reloj biológico. Donde dice, ayer tuve 9 horas, hoy tengo 9,53 minutos. Van contando. Van haciendo la sumatoria de horas. Van haciendo un registro, exactamente. Entonces, cuando llega una cierta acumulación de horas, que no es de luz, sino que es de horas noche, es cuando se produce un estímulo. Y es lo que vamos a ver hoy. Claro, que ese estímulo le está indicando a la planta, tengo que brotar, tengo que florecer,
tengo que fructificar o tengo que quedarme quieta. Totalmente, así es, ¿sí? Y entonces esos estímulos, esas sumatorias de horas-noche, nosotros le llamamos en función de las horas de día de sol. Entonces, cuando suman muchas horas de noche, decimos que son plantas a días cortos. Bien. Y cuando suman pocas horas de días-noches, decimos de que son plantas a días largos. Ahora, también hay plantas a días neutros. Claro. O sea que, como por ejemplo, el perejil, como por ejemplo la zanahoria, ¿sí? Son todas plantas a días neutros, donde nosotros tranquilamente lo podemos sembrar en cualquier época del año, que ellas van a florecer, van a fructificar. Van a cumplir con su ciclo. Van a cumplir con su ciclo, así es. ¿Bien? Bien. Entonces, arrancamos, esto era un repaso para que nosotros pudiéramos arrancar con la clase de hoy, Roque. Bien. ¿Dale? Bien. Hoy vamos a estar hablando sobre sí, crecimiento y desarrollo. Y desarrollo. Exactamente. Como para entender un poquito, el desarrollo, Roque, es un cambio irreversible, o sea que una vez que se dio el cambio, no podemos volver atrás. Es un cambio reversible en la formación de algún órgano por parte de los vegetales. Por ejemplo, cuando la semilla germina, la semilla, digamos, deja de ser semilla y sale una planta nueva. Es decir, que esa planta nueva no puede volver hacia atrás. No va a volver a ingresar de vuelta dentro de la semilla, ¿sí? O lo primero, cuando nosotros tenemos el proceso de germinación. El video que vimos ayer cuando estábamos haciendo la prueba, ¿te acordás, no? ¿Qué es lo que sale primero? La radícula, la raíz, esa raicita primordial que está dentro de la semilla. Empieza a salir para adentro. Una vez que salió para adentro, salió para afuera, ¿sí? Una vez que salió para afuera, ella no dice, uy, no, está frío, no, la verdad que no me voy a quedar aquí. No, vamos para adentro de vuelta. Volvemos. No. Ya una vez que salió, Una vez que salió, ya está. Porque eso es una etapa de desarrollo. Es una etapa irreversible. Bien. Cuando nosotros empezamos a ver que salen las primeras hojitas hacia afuera, al rato, o sea que al tiempo puede llegar a ser una semana, 2 semanas, 10 días, dependiendo mucho de la fisiología del vegetal, vamos a empezar a ver, a visualizar hojas verdaderas. Claro. Que es cuando nosotros vamos a hablar, cuando hablemos de el manejo de la huerta orgánica, que hablemos sobre el trasplante, Roque, cuando hablemos de siembra, cuando empezamos a ver hojas verdaderas, de vuelta nosotros estamos viendo una etapa de desarrollo. Exactamente. ¿Por qué cambió? Porque cambió. Cambió la forma, cambió la estructura. Exactamente. Bien. Ahora, sin embargo, cuando hablamos de crecimiento, Roque, el crecimiento ya vendría a ser una etapa irreversible nuevamente, ¿sí? Pero es de alargamiento de células o de división celular. Es decir, alargamiento, es decir, hacia arriba o ensanchamiento, como hablábamos. Exacto. O sea que una planta germina es una etapa de desarrollo. Luego, ella empieza a alargarse sus células o a multiplicar células hasta que llegue la etapa de desarrollo de generar hojas verdaderas, por ejemplo. Y ahí, a partir de ahí, empieza de vuelta. O multiplica células o alarga células. Eso es crecimiento. Claro. Se me viene a la mente, Gonzalo, la imagen de una planta de maíz, por ejemplo. Germina la semilla de maíz y ahí ya hay un cambio de etapa, digamos. Exacto. Germinación, primeras hojas, ¿no es cierto? Desarrollo. Y ahí el maíz empieza a crecer. Empieza a crecer, empieza a formar hojas, hasta que llega a la etapa reproductiva. Bien. Que en la parte superior tiene una flor y en la parte medio tiene la otra parte. Entonces ahí cambiamos otra vez otra etapa. Pero entre que germinó y nació esa plántula de maíz hasta la etapa de floración, hubo toda una etapa de crecimiento. Tal cual, exactamente. Es esas dos, digamos, cuestiones van muy relacionadas entre sí. Totalmente. Y eso, Roque, te quería mostrar en la siguiente filmina, donde vemos las diferentes etapas de desarrollo, por ejemplo, de una planta de frutilla o fresa, dependiendo de dónde estuviéramos, ¿no es cierto? Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos todas las etapas. Bien. Arrancamos por lo que es la siembra, como para decir, si bien esto todo es un círculo, ¿bien? Ahora, es todo un ciclo de vida, por así decirlo, y la idea es dónde hubiera arrancado, ¿sí? Pero nosotros vamos a decir que arranca
en la germinación. En la germinación. ¿Sí? En la siembra. Nosotros aquí tenemos siembra, colocamos la semillita. Seguimos por la segunda etapa. Viene la germinación. La germinación, lo que estamos diciendo, empieza a salir la radícula. Bien. ¿Sí? Y enseguidita empieza a salir los primeros cotiledones. Exactamente. Bien. Seguimos para adelante. Empezamos a ver las plántulas, las plantitas donde empieza a haber ese intercambio, ya se ven hojas verdaderas. ¿Sí? Es lo que decíamos hace un momento atrás. Sí. Vemos brotación, donde allá en los meristemas, que vamos a ver ahora un poquito más adelante, empiezan a aparecer como diversas plantas de una sola. Exactamente, es más, y acá desde este pasaje a este pasaje hubo crecimiento. Siempre hay crecimiento. Por ejemplo. Siempre entre una etapa de desarrollo y la otra, siempre hay crecimiento. Exactamente. ¿Sí? Seguimos entonces un poquito más, vamos a ver una planta adulta, es otra etapa del crecimiento, ¿no es cierto? Después, siguiendo un poquito más, nosotros vemos que aparece la floración. Las primeras flores. Las primeras flores, nuevamente una etapa de crecimiento. Y en esa etapa de crecimiento de la floración, nosotros vamos a empezar a ver primero los pimpollitos. Después nosotros vamos a ver de que esos pimpollos se empiezan a abrir y lo que podemos llegar a ver, dependiendo mucho del vegetal, en algunos se puede ver bien los pimpollos, en otros son tan pequeños que no se ven. Claro. Se llega a notar hasta inclusive cuando la flor está abierta. Exactamente. ¿Sí? Bueno, esta es ya una etapa. Acá ya tenemos una etapa de desarrollo. Ya tenemos una etapa de desarrollo. Seguimos más adelante, la fructificación es una etapa de desarrollo. ¿Sí? Vamos a hablar toda una clase de floración, de polinizaciones, de formación de fruto, de formación de semilla. Tenemos toda una clase para hablarlo de eso. Tenemos los frutos y cada una de las semillas. ¿Sí? Exactamente. La frutilla, como para tener en cuenta, la frutilla no es un fruto solo. Es un conjunto un conjunto de frutos. Y cada uno de ellos tiene una semilla. ¿Bien? Esto es cada una de las etapas dentro de un vegetal determinado, pero queríamos mostrarle, por ejemplo, aquí, etapas de desarrollo. Que una vez que nos tenemos frutos, la planta no va a volver para atrás. Y una vez de que llegó a ser una planta adulta, ella, por más que haya crecido, ella no va a volver a ser una plantita pequeñita. Digamos, ¿bien? Nosotros por más que querramos, nos vamos a volver a ser por más chiquitos. Que queramos. Por más que queramos, lo que no hemos aprovechado de la niñez, ya no vamos a volver más. Tenemos alma de jóvenes y de niños, seguro. Pero no vamos a volver a ser chiquitos como Emanuel o Santiago. Así es, Roque, así es. Bien. ¿Se entiende? Y lo otro, Gonzalo, que es importante también tener en cuenta es que estas etapas, tanto de crecimiento y de desarrollo, digamos, estos dos conceptos, están muy relacionados entre sí y van prácticamente de la mano. Exactamente. Por eso vos decías, Roque, entre una etapa de desarrollo y otra etapa de desarrollo tenemos etapas de crecimiento. Claro. Ahora, vos imaginate cómo podría llegar a darse una floración o una fructificación, o hasta inclusive, vos imaginate, Roque, cómo podríamos llegar a tener buenas semillas si nuestras plantas no están bien nutridas, nuestras plantas no están en un lugar que tiene buena cantidad de sol, no tiene buena cantidad de agua. Entonces, ¿qué es lo que se va dando? No se va dando una buena etapa de crecimiento e indudablemente se van a cumplir las etapas de desarrollo, pero en lugar de que tengamos una planta de maíz de 2 metros, de 2,50 metros, capaz que tengamos plantas de maíz de 1,20 m, 1,50 m. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no se dieron las etapas de crecimiento como se tendrían que dar. Y eso tiene mucho que ver con la nutrición. Exacto. Igual que con nosotros. Igual que nosotros, si nosotros no estamos bien nutridos desde pequeño, siendo grande vamos a tener muchas dificultades. La planta es lo mismo. Si la planta no tuvo tiempo para desarrollar hojas, para crecer las hojas, como para poder hacer la fotosíntesis, como para poder acumular esa sustancia en reserva, todo eso que acumuló poco, que hizo poca fotosíntesis, después tendrá que trasladarlo a las flores y a la formación de fruto. O sea que nosotros, si las plantas son pequeñas, los frutos van a ser o pequeños o tal vez no va a llegar a dar frutos. ¿Sí? O también puede pasar, Gonzalo, de que, por ejemplo, la semilla no funciona. Que sean semillas, inclusive semillas vanas, claro. ¿No es cierto? Semillas vacías que adentro no se, más allá de que haya habido
una fecundación para darse la formación del fruto, fecundó, pero ha abortado. ¿Por qué? Porque no llegó a tener la cantidad de nutrientes suficiente. Por eso es tan importante, por eso es tan importante, Gonzalo, la fotosíntesis. Exactamente. Es muy importante la fotosíntesis. Aquí, más allá de cada una de las funciones que tengan los vegetales, como la respiración, sí, como ahora que vamos a ver hormonas también, sí, como hemos visto fotoperíodo, como hemos visto fototropismo, como hemos visto los sistemas de transporte, más allá de cada uno de ellos, aquí pondera la fotosíntesis. La fotosíntesis, que es el mecanismo en el cual la planta obtiene su propio alimento. Exactamente. Y almacena sustancias. Exactamente. Para que después poder diferenciar las distintas etapas de crecimiento y de desarrollo. Así es, así es. Bien. A ver, Roque, haciendo una comparación con nosotros, ¿por qué nosotros arrancamos la primer clase hablando de por qué es importante la huerta y por qué la hemos traído a una médica especialista en nutrición, ¿sí? Aquí a hablar junto con nosotros? Porque nosotros también es lo mismo. De nada nos sirve de que nosotros funcione bien el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, urinario, si nosotros no comemos. La planta pasa lo mismo. ¿De qué le sirve que funcione bien el sistema de transporte, la respiración, si la planta no hace fotosíntesis? No tiene de dónde alimentarse. Claro, ¿sí? Todo lo demás se va a ver perjudicado a raíz de esa falta de alimentación. Nosotros es lo mismo. Si nosotros no comemos bien, si no tomamos adecuadamente agua, como decía la doctora, nosotros vamos a tener muchos problemas después en el futuro. Exactamente. ¿Bien? Bueno, seguimos un poquito más. Bien, hablamos de lo que era desarrollo. Vamos a ver ahora cómo está identificado los sistemas de crecimiento dentro de los vegetales. ¿sí? Exactamente. ¿Cómo están identificados? Los vegetales, así como nosotros, están organizados. Sí. O el sistema de organización es prácticamente el mismo. Bien. Nosotros podemos decir de que tenemos orgánulos, sí, y el conjunto de esos orgánulos vamos a tener dentro de células, sí, y un conjunto de células va a formar un tejido determinado, y un conjunto de tejidos determinado va a formar un órgano, y un conjunto de órganos va a formar un individuo, y un conjunto de individuos va a formar una población, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Bien, ese es el orden que tenemos, el orden natural. El orden ¿bien? Establecido. Establecido, como para ir entendiendo. Bien. Las plantas pasan lo mismo, Roque. Nosotros hemos visto ya algunos tejidos, como por ejemplo el tejido vascular. El tejido vascular, ¿sí? Que está formado por xilema y floema. Exactamente, bien, hemos visto y hemos hablado de que las células morían en el caso del xilema y en el caso del floema las células permanecían vivas, ¿sí? Exactamente. O sea, hablamos de células. Aquí estamos hablando exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Vamos a hablar de células que forman un tejido determinado y ese tejido se llama tejido meristemático. Claro, que son los tejidos meristemáticos, son aquellos tejidos que justamente influyen o inciden o están actuando en el crecimiento. En el crecimiento de los vegetales. Exactamente, ahí vamos a tener dos tipos, como se ve acá, los meristemas primarios y los meristemas secundarios. Exacto. En el cual los meristemas primarios serían todos aquellos meristemas o tejidos de crecimiento o yemas que van a favorecer el crecimiento en longitud, es decir, hacia arriba, por ejemplo. Exactamente. ¿Sí? Van a formar las hojas, van a formar los tallos, van a formar ramas nuevas y ahí vamos a tener dos tipos de meristemas. Tanto los meristemas apicales como los meristemas intercalares. Bien, bien, bien. Y después los otros meristemas que son los meristemas secundarios, que son aquellos meristemas que justamente favorecen al desarrollo hacia los costados. Claro, digamos. podemos llegar a decir que nosotros tenemos bastante meristema secundario. Exactamente, andamos bien con el cambio. Claro, yo creo que sí. Y se acuerdan que habíamos hablado la clase anterior que el cambium es un tejido por el cual se puede realizar el transporte de sustancias. Exactamente. Habíamos hablado del xilema y del floema. Claro, cuando hablamos del cambium estamos hablando de ese complejo de tejido que hace el transporte. Claro. ¿sí? ¿Y a qué nos referimos con el cambio, Roque? Nos referimos, ¿se acuerdan de que el miércoles mencionamos de que de un año a otro, generalmente en el invierno, o cuando baja la temperatura muy de golpe también puede producirse, las células es como que la identifican, ¿sí? Sí. Ellas dejan de funcionar y inmediatamente se empieza a generar nuevas células donde va a ser xilema y floema y en el medio
vamos a tener lo que se llama el cambio en el tejido meristemático que hace esa división. Cuando nosotros talamos un árbol, podemos llegar a contar y decimos, mira, este árbol ha tenido 10 años, 12. Por la cantidad de anillos. Por la cantidad de anillos de crecimiento. Exactamente. Es una forma. Ahora, si nosotros vemos de que los anillos están muy juntitos, podemos también referenciarnos, decir, mira, fíjate, puede ser de que fuera un año seco, sí. o algún evento climático. O en algún evento climático que pudo llegar a haber generado algo dentro del vegetal, ¿no es cierto? Ahora, sin embargo, si vemos que los anillos están un poco más largos, o sea, más alejados uno del otro, podemos decir, capaz que habrá sido un año favorable al crecimiento del vegetal. O sea, fíjense la cantidad de cosas que podemos llegar a referirnos, el conocer un poco de la biología de los vegetales. ¿Sí? Exactamente. Lo que voy a decir, Roque, los meristemas apicales están encima, en la punta, en el ápice del vegetal. ¿Sí? Es el que va a dar el crecimiento en longitud. Es como el que crece hacia arriba, digamos, búsqueda del sol. Exactamente. Y los meristemas intercalares, sin embargo, van a ser aquellos que dan un poco más de crecimiento hacia los costados y además es el que da el crecimiento a la brotación. Exactamente. Como en el caso hemos visto recién la frutilla. ¿Sí? Exactamente. O ocurre mucho en el caso de los pastos. Cuando cortamos el pasto y empieza a brotar, ahí actúan mucho los meristemas intercalares. O meristemas también basales, en algunos lugares se puede llegar a leer. Exactamente. ¿Sí? Bien, estos son los encargados de dar el crecimiento al vegetal. O sea que entre cada una de las etapas de desarrollo van a estar actuando células específicas que forman parte de estos meristemas, que forman parte de estos tejidos. Exactamente. ¿Sí? Y en la diferenciación de esas células es donde nosotros podemos tener o crecimiento o desarrollo. Exactamente. ¿Sí? Si la célula no se diferencia, por ejemplo, una yema no se diferencia en flor, va a seguir creciendo de manera vegetativa, digamos, va a seguir siendo una hoja. Totalmente. En cambio, cuando se diferencia a una yema reproductiva, es ahí donde se va a producir esa etapa de desarrollo. Como para ir teniendo idea, digamos. Claro, exactamente. Bien, bueno, seguimos entonces un poquito más. Todo esto era referido a lo que es crecimiento y desarrollo. Ahora, muchas veces no entendemos procesos que ocurren dentro de los vegetales porque los vegetales también tienen hormonas. Bien. Así como nosotros tenemos hormonas que están estimulando o están inhibiendo o muchas veces están retardando procesos. Exactamente. Dentro de los vegetales ocurre exactamente lo mismo. Que nosotros no entendemos procesos fisiológicos, o sea, no entendemos por qué una semilla, por ejemplo, o tarda en germinar o no germina. Y esto se dan por hormonas que están afectando. Exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vendrían a ser las hormonas? Hormonas son sustancias que se sintetizan en un lugar determinado. En la planta. En la planta, siempre en la planta. Son hormonas que se sintetizan en un lugar determinado. Son conducidos a través de los tejidos vasculares, xilema y floema. Y van a actuar en otro lugar, que es diferente al lugar donde son sintetizados. Y siempre actúan en muy baja concentración. ¿Sí? O sea que es como nosotros decimos siempre, ¿viste? Cuando se hablaba de la inocuidad y decíamos esa gotita de lavandina por litro de agua. Bueno, aquí es prácticamente lo mismo. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Muy baja concentración. Muy poquita cantidad de hormonas tienen una influencia muy grande en el crecimiento, en el desarrollo y en la regulación del metabolismo del vegetal. Claro. Entonces, las hormonas son de origen natural de los vegetales, ¿sí? Después hay hormonas que se sintetizan en laboratorio. Que son de origen químico. Que son de origen químico, son sintéticas y esas hormonas después se comercializan también. Bien. Ahora, yo me voy a una florería, a un vivero o a una agropecuaria, donde fuera. Voy y compro hormonas de enraizamiento. Yo quiero enraizar estacas de rosa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la gente comete el error cuando dicen, no, yo quiero que enraíce rápido. Entonces, ¿qué voy a hacer? En lugar de poner lo que me recomienda, voy a poner un poco más. Claro. ¿Por qué? Porque yo quiero que esto sea rápido, porque, bueno, ahí es el problema. ¿Por qué? Porque las hormonas
siempre funcionan a baja concentración. Es decir, muy poca cantidad. Es muy poca cantidad, o sea que cuando yo le coloco mayor cantidad de lo que me recomienda el prospecto del el marbete del producto, significa de que yo estoy haciendo lo contrario de lo que yo debería haber hecho. Bien. Siempre es bueno, en el caso de hormonas, usar un poco menos que un poco más. Bien. Bien, bien, Gonzalo. ¿Y cuáles son esos tipos de hormonas que encontramos en los vegetales? A ver, los vegetales tienen dos tipos de hormonas, Roque. Uno de las hormonas son promotoras. Sí, es decir, que promueven el crecimiento. Promueven a un factor determinado, ¿sí? Y hay otras que son inhibidoras. Retardan. Frenan. O retardan o inhiben, ¿sí? Bien, entonces, tenemos dos tipos. Dentro de los promotores, dentro de las hormonas que promueven a que ocurra un evento como puede ser el alargamiento de una célula, como puede ser la formación de una raíz, como puede ser la formación de un fruto, la formación de una flor. Entonces, esas hormonas que son promotoras, nosotros vamos a encontrar las auxinas, vamos a encontrar las gibberelinas, las citocininas y el etileno. Hormonas de origen natural de los vegetales. Es decir, que estas hormonas son producidas por los vegetales. Siempre. Los vegetales siempre producen estas hormonas. Y es más, Gonzalo, discúlpame, es más, la presencia de estas hormonas muchas veces está relacionada con las condiciones climáticas. De acuerdo a cómo venga el tiempo, si hay seca, si hay mucho viento, si tenemos mucha abundancia de lluvia, van a favorecer determinada aparición, digamos, de estas hormonas, digamos, del efecto de estas hormonas. De una o de otra, ¿no es cierto? Bien, entonces, en este caso, por ejemplo, Roque, ¿te acordás que el miércoles hablamos de fototropismo? Y decíamos de que había hormonas, ácido indolacético, AIA, nosotros teníamos por todo el vegetal, en el ápice del vegetal, estaba allí presente. Ahora, sin embargo, cuando las plantas detectaban de que de un lado de la planta se daba mucho mayor cantidad de no recibir luz de sol, pero del otro sí recibía, entonces ellas se ponían del lado del lado oscuro, por así decirlo, ¿no? Entonces, fíjate vos, el AIA, o sea, el ácido indolacético, es una auxina, es una promotora. ¿Y qué es lo que hacía en ese caso? Alargaba la célula. Provocaba un alargamiento celular. Exactamente. Y ahí actuaban en el meristema, por ejemplo. Ahí actúan en el meristema, totalmente. Bien. Claro, eso es como para entenderlo. De aquí podemos llegar a utilizarlo en muchos tipos de factores, o dentro de la huerta, o en nuestros cultivos, etc. Bien. Nosotros no le vamos a estar diciendo qué tipo de hormonas es la que estimula el enraizamiento, qué tipo de hormona estimula el crecimiento, o lo que fuera. ¿Por qué, Roque? Porque no siempre es una hormona la que estimula o la que inhibe a un proceso determinado. Digamos, la que está actuando ahí. Claro. Siempre hay que tener en cuenta que acá hay un conjunto de factores, Gonzalo, y ahora se lo vamos a mostrar. Bien. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos decirle con esto? Es que hay hormonas hasta ahora identificadas como promotoras, tenemos 4. Bien. Tenemos las auxinas, tenemos las gibberelinas, la citocinina, el etileno. Bien. Como para ir, a ver, por ejemplo, Roque, el etileno es una hormona natural que sintetizan generalmente los frutos climatéricos, como por ejemplo la banana, o la palta, que viste que nosotros qué es lo que hacemos, tomamos una palta o una banana y lo ponemos en un lugar oscuro, como para que tengamos una maduración del fruto. Exactamente. ¿No? O a veces lleva un poco más de tiempo, pero también se puede hacer con los cítricos, por ejemplo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hace? Son hormonas que estimulan a la maduración. Ahora, no solamente provoca eso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que el etileno, en el caso del melón, él tiende a la formación de flores femeninas. Claro. ¿Sí? O sea, fíjense cómo las hormonas no actúan en una sola cosa. Digamos, hay una diversidad de procesos en los cuales actúan este tipo de, digamos, estas hormonas que son promotoras. Exacto. Y también así las inhibidoras. Bueno, ahí voy. Yo no quiero que por ahí tal vez aprendan a cuál es la que estimula el crecimiento de una célula determinada, cuál es la que tiende a la maduración. No, entendamos de que existen hormonas que o promueven o que inhiben, ¿sí?
O sea, entendamos eso. Lo importante es digamos, que ver que nuestro vegetal está afectado por un montón de factores. No solamente de afuera, sino que del mismo vegetal que produce, en este caso las hormonas, que pueden favorecer el desarrollo, favorecer la formación de determinados órganos o inhibir, como estábamos hablando. ¿Sí? Exactamente. Y ahí cuando vos decís de inhibir, nosotros en la inhibición podemos llegar a tener hasta inclusive dos procesos. Sí. Uno que es de retrasar un proceso y otro que es de inhibirlo por completo. Cortarlo. Exactamente. En eso lo que yo puedo decirles es que hay algunas hormonas hay algunas hormonas que yo te decía, por ejemplo, el perejil tarda mucho tiempo en germinar. ¿Sí? Esto no se da solo en el perejil, se da también en la zanahoria, se dan en prácticamente todas las umbelíferas. Un montón de semillas. Exactamente, muchas semillas y más que nada se dan en las umbelíferas. Sí. Esto es producto también de que hay hormonas que están actuando. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se puede hacer para eliminar esa inhibición? Hay muchos procesos también, como por ejemplo lavarlos bien, ponerlos bien a secar, ¿sí? Darle un golpe de frío, por ejemplo, en el caso de las umbelíferas que vos bien decís, claro. Por ahí un golpecito de heladera antes de sembrar. Ponerlo en la heladera de un día para el otro, después lo sacamos y lo llevamos a sembrar. O sea, todo eso son procesos como para que el vegetal, porque dentro de la semilla tenemos un pequeño vegetal, como para que lo reaccione, como para que se despierte y ahí comience a funcionar. Y ahí hablamos de estímulo, es como el frío le dice, ya me tengo que despertar, tengo que empezar a germinar. Claro, exactamente. Son todas estrategias, digamos, que podemos ir usando. Totalmente. Bueno, ¿bien? Gonzalo, seguimos. Y te decía yo, y de los inhibidores, por ejemplo, tenemos nosotros el ácido abscísico, que es una hormona natural producido por los vegetales, y después hay muchos otros que son sintetizados en laboratorio. En el caso del ácido abscísico, Gonza, es el que actúa, por ejemplo, cuando empieza a aparecer el otoño. Exacto. La planta alarga las hojas. Exactamente, tal Actúa cual. el ácido abscísico, por ejemplo. Se lo identifica y eso ¿qué es lo que ocurre, Roque? Ahí es una sumatoria de eventos. Decíamos nosotros, la planta lo va contando la cantidad de horas que no había de luz, lo identificó, lo dijo, he llegado a la cantidad, elabora el ácido abscísico, lo transporta por floema y ahí empieza a producirse la cantidad, la caída de hojas, ¿sí? La caducidad de hojas. O sea, fíjense cómo se va dando procesos, ¿sí? Ahora, ¿por qué pusimos aquí otros? Porque dentro de los inhibidores nosotros vamos a encontrar muchos herbicidas, claro. ¿Sí? La mayoría de los herbicidas que son sintetizados en los laboratorios son inhibidores. Claro, ¿sí? Que son aquellas sustancias que nos ayudan a combatir plantas que nosotros consideramos malezas. Exactamente. Esos son los herbicidas. Nosotros aquí no estamos promoviendo el uso de estos agroquímicos, sin embargo lo queremos mencionar. Le estamos diciendo dónde entran los herbicidas que son hormonas. Aquí entran. En los inhibidores. ¿Sí? Dentro de los inhibidores y dentro de otros. ¿Por qué? Porque son hormonas como por ejemplo el 2,4-D. Exactamente. ¿Sí? Es una característica que hoy por hoy no se lo puede usar más. El 2,4-D es una hormona vegetal sintetizada en el laboratorio y utilizado en su momento como un herbicida. ¿Bien? Bueno, seguimos, Gonzalo. Vamos entendiendo. Creo que vamos entendiendo, ¿sí? Bien, seguimos un poquito más, Roque. Bien. Y acá es lo que yo te contaba. Esto, si bien tal vez no lo van a llegar a ver porque está muy lejos la cámara como para poder llegar a identificarlo, pero no se preocupen, esto va dentro del PDF, dentro del material que lo vamos a estar colgando hoy mismo dentro de nuestra página de Facebook. Claro, lo importante acá es que puedan ver las distintos tipos de hormonas que estuvimos viendo y en cuál van actuando. Exactamente. Cuál tiene el efecto fisiológico. Por ejemplo, acá te digo, aumento del tamaño celular en cultivos de tejido. Sí. Las auxinas sí, en algunos casos. La giberelina sí, en algunos casos. La citocinina sí. El ácido abscísico no. Y el etileno no. Claro, o sea, en este caso, por ejemplo, cuando dice aumento del tamaño celular, actúa en crecimiento. Bien, por ejemplo. Exacto. Estímulo de enraizamiento. Como uno de los otros podemos ya decir, por ejemplo, mira, las auxinas sí. La giberelina no. ¿Sí? Tenemos la citocinina
puede ser, exactamente. Allá el ácido abscísico dice sí, en algunos casos, el etileno sí, en algunos casos. Ahora, fíjense cómo muchas de las hormonas son las que terminan promoviendo hasta inclusive el estímulo del enraizamiento. ¿Sí? O sea, no podemos llegar a decir, mira, estímulo de enraizamiento, no, solo auxinas. No, aquí hay un complejo de hormonas las que terminan actuando. Exacto. ¿Sí? No vamos a encontrar, rara vez vamos a llegar a encontrar que un efecto o un estímulo, tanto promotor como inhibidor, se fuera a dar por una sola. Digamos, eso es lo que quería decir, exacto. Volvemos otra vez a lo que hablábamos antes en clases anteriores. Tenemos que ver a la huerta como un sistema, como un ecosistema. Y la planta es un sistema, es un sistema complejo que tenemos que tratar de entenderlo. Exactamente. ¿Sí? Aquí hay otro, Roque, entonces lo dejamos para que la gente lo pueda ver. Perdón. Esto lo dejamos para que lo puedan ver. Bien. Y va a aparecer en el PDF que se lo dejamos. ¿Sí? Bien. Seguimos. Vamos con la fotosíntesis. Vamos con la fotosíntesis. Bien. ¿Cómo es el proceso de fotosíntesis? Bien lo dijimos, Roque, de que el sol aquí es fundamental. Bien. ¿Sí? Adentro de la fotosíntesis necesitamos de la energía lumínica. Necesitamos de estos rayitos de sol. Donde los vegetales van a tomar esos rayitos de sol, ¿sí? Y van a producir una reacción química. Exactamente. ¿Cómo se va a dar? En las hojas, aquí en la hoja, nosotros vamos a encontrar esto, Roque. Voy a guardar este. En la hoja vamos a encontrar esto. Si yo tomo una porción, una partecita de la hoja, por más que la hoja sea bien finita, la hoja tiene adentro una epidermis por arriba, una epidermis por debajo, y toda esta parte de aquí se llama el mesófilo de la hoja. Es como un sándwich. Es como un sándwich. Exactamente. Vos imaginate un sándwich. Te vendría a hacer pan, sino que me imagino. No, pero es como un sándwich, bien lo dijiste, ¿bien? Ahora, aquí adentro, nosotros vamos a tener, si bien aquí están todas las células, ¿no es cierto? Aquí por debajo es donde nosotros vamos a encontrar los estomas. Claro, acá donde se produce el intercambio gaseoso. Exactamente, bien, eso es el mesófilo de la hoja y tenemos el epidermis, lo demás, células. Hablamos nosotros de que son tejidos, hablamos de la epidermis, hablamos del mesófilo, ahí adentro del mesófilo tenemos un montón de tejidos, ¿bien? Entonces aquí lo que vamos a tener nosotros, células. Son células. Células. ¿Cómo están conformadas las células? Como la mayoría de las células, tiene un núcleo, tiene una pared celular, tiene membranas celulares, tiene generalmente una vacuola, que es una de las organelas más grandes, que las que terminan acumulando agua básicamente, y los cloroplastos. Que los cloroplastos son los que le terminan dando el colorcito verde adentro de los vegetales, o sea, dentro del reino vegetal. Que los cloroplastos son importantes porque es ahí donde se hace una función muy importante. Exactamente. Esto vendría a ser un cloroplasto. Bien. El cloroplasto tiene una membrana que lo rodea. Adentro tienen las granas, que estas granas son como pequeñas monedas que son apiladas una con otra y están unidas entre ellas por el estroma. Perdón, el estroma vendría a ser la membrana y están unidas una con la otra por el tilacoide. ¿Bien? Entonces, el cloroplasto es el que le termina dando el colorcito verde a los vegetales. Bien. Cuando nosotros decimos cuáles son las diferencias entre el reino animal y el reino vegetal, es que hay dos diferencias concretas a nivel celular. Es que el reino vegetal tiene una pared celular y esa pared celular es rígida. Bien, sin embargo, en el reino animal no lo tiene. Membrana tenemos. Tenemos solamente membrana. Y después otro punto a tener en cuenta es el cloroplasto. Por eso yo siempre digo... Por eso que no vemos un perro verde caminando por ahí, ¿sí? Por eso nosotros no podemos hacer fotosíntesis. Por eso nosotros no podemos hacer fotosíntesis, ¿sí? Bien, esa es una de las características. Esto es fundamental adentro del reino vegetal. Y si nosotros tomamos una porción de esto, Roque, y venimos aquí y miramos adentro de cada una de las granas, vamos a ver que aquí adentro, allá adentro, nos vamos a encontrar con la clorofila. Con la clorofila. Y la clorofila es en verdad el que le termina dando ese colorcito verde a los vegetales. La clorofila es la encargada, es la que va a tomar, la que va a captar
la luz del sol. Sí. Y es la que va a hacer ese proceso químico del cual nosotros estamos hablando. Esta es la clorofila. Ahora, fíjate vos cómo se da de que entre dos moléculas que son muy semejantes, pero a su vez son diferentes también, aquí tenemos nosotros la clorofila, que se da en el reino vegetal, y tenemos la hemoglobina, que se da en el reino animal, que es lo que tenemos nosotros. ¿Sí? ¿Y por qué este es rojo y por qué aquel es verde? Porque allá tenemos nosotros magnesio. Magnesio. Y aquí tenemos un hierro. Y el hierro lo que le da la coloración roja a la hemoglobina. Exactamente. Más allá de que aquí al finalcito nosotros tenemos unas diferencias también, pero la estructura básica es prácticamente la misma. Es la misma, exactamente. Y aquí es donde decimos nosotros cuando aportamos materia orgánica, no nos preocupemos mucho porque en la materia orgánica va prácticamente todos los elementos que las plantas necesitan. Ahora, cuando nosotros no aportamos materia orgánica y nosotros tenemos un suelo deficiente de nutrientes y nosotros aplicamos siempre, por ejemplo, solo nitrógeno, fósforo, potasio, vamos a llegar a ver de que por más que haya tenido suficiente nitrógeno, no estamos aplicando el magnesio que las plantas necesitan dentro de la molécula de la clorofila. ¿Sí? Y el proceso de la fotosíntesis en ese caso se ve retardado. Claro. No se da ese retraso o esa inhibición, no se da por una hormona, sino que por la deficiencia de un microelemento, porque lo que necesita, en este caso. Micronutriente, que lo necesita en poca cantidad, pero lo necesita en fin. Bien. Y nosotros cuando estamos un poco anémicos, ¿qué es lo que nos mandan a tomar? Hierro. Sí, y enseguida estamos amarillentos. Exactamente. Así como las plantas. Así como las plantas, totalmente. Bien. Aquí queríamos mostrarle un poquito de esa analogía, ¿sí? Exactamente. Bien, seguimos un poco. Ahora, ¿cómo se da ese proceso de la fotosíntesis, Roque? El proceso de la fotosíntesis se da y se dice que se da en una etapa lumínica y en una etapa oscura. Es decir, que tendríamos en principio dos etapas. Dos etapas. Bien. Una etapa lumínica, donde sí nosotros necesita el sol. sí o sí necesitamos el sol, para que el sol rompa la molécula de agua, lo tiene que romper y lo rompe al medio y va a formar el oxígeno, que es el que va a estar liberando para afuera, y después va a estar liberando un protón de hidrógeno. Bien. Que ese protón de hidrógeno va a ir a la segunda etapa. Exactamente. ¿Sí? Cuando hablamos de una etapa lumínica y una etapa oscura, no significa de que esto se da en el día y aquello que vamos a ver allá se da a la noche. Sin embargo, esto sí o sí tiene que darse de día, pero esto también se puede dar de día. ¿Me entiendo? ¿Me explico? La única diferencia es que en la etapa lumínica sí o sí necesitamos la energía lumínica para romper esa molécula de agua. Exactamente. Y esa molécula de agua que se rompe es la que después el hidrógeno pasa a la otra etapa y junto con el dióxido de carbono es el que forma la glucosa. Exacto, que es lo que aparece aquí, Roque. Exactamente. ¿Sí? Que esa materia orgánica que hablamos de aquel flujo de materia orgánica y flujo de energía. Flujo de materia orgánica y flujo de energía. ¿De dónde sale esa materia orgánica? De este proceso. De ese proceso, de exactamente. ¿Sí? Y en esa formación de glucosa, Gonzalo, es donde sale estas palabritas que se llama ATP. Exacto. Y NADP, pH, perdón, que justamente son las sustancias que la planta utiliza para la energía. Exactamente. ¿Sí? Esa es la energía de la planta, ¿sí? ¿Dónde se dio esto? En el estómago. En el estómago. ¿Sí? Por eso es tan importante el estómago. Totalmente. Bien. O sea que ahí que lo que hubo, esa liberación, porque esto es el proceso de fotosíntesis a través del estómago. ¿Qué es lo que se dio? Tomar el dióxido de carbono y la liberación de oxígeno. ¿Bien? Bien. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos hasta aquí? Vamos hasta aquí. Vamos. Dos etapas, lumínica y oscura. Lumínica donde sí o sí necesita de la luz del sol para romper la molécula de agua. La oscura no necesariamente se da a la noche. Se puede dar también de día, pero no es necesario la presencia del sol para que se pueda producir esa materia orgánica. Y ahí, por ejemplo, volvemos un poquito a lo que hablábamos anteriormente, decir, bueno, la huerta, las plantas necesitan por lo menos 5 horas de luz de sol. ¿Por qué? Porque necesita sí o sí de la fase lumínica para romper esa molécula de agua para después poder formar la glucosa. Exactamente, ¿sí? Roque, exactamente. Por eso es importante. Bien, ahora vamos a ver dos procesos que
tienen mucha similitud, pero son diferentes. Bien. ¿Qué es lo que decimos con esto? Arrancamos la clase del miércoles hablando de respiración. Sí. Terminamos la clase de hoy hablando de fotosíntesis. Sí. ¿Bien? Bien. ¿Por qué? Porque la respiración, Roque, es por el mismo estómago, por la misma naricita, la entrada de oxígeno y la salida del dióxido de carbono. Bien. Y la fotosíntesis es por el mismo estómago, por la misma naricita, la entrada de dióxido de carbono y la salida de oxígeno. Bien. ¿Sí? Exactamente. De lo que habíamos hablado el miércoles. ¿Qué? ¿En qué momento respiran las plantas? Las plantas respiran en todo momento. Vos bien lo dijiste, 24/7. ¿No es cierto? Respiran las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con la diferencia de que durante el día se da mayor intensidad. Predomina, ¿sí?, el proceso de la fotosíntesis. Porque la planta necesita acumular sustancias de reserva, porque a la noche no hay luz del sol, no se puede producir la fase lumínica de la fotosíntesis, no hay energía lumínica justamente para romper esa molécula de agua. Entonces, sí o sí la planta que hace, yo voy a preferir, digamos, hacer fotosíntesis. Claro. Estoy respirando, pero estoy tranquilo haciendo la fotosíntesis. Exacto. Y a la noche, pues estoy un poco más relajado, respiro tranquilo. Tranquilamente. No puedo hacer la fotosíntesis. No puede, totalmente. O sea, ahí se puede llegar a dar esa etapa oscura de la fotosíntesis, ¿sí? Pero inevitablemente la respiración se da siempre. Es un acto involuntario, como nosotros. ¿Sí? Exactamente. Abrió el estómago y se da el intercambio gaseoso. O entra oxígeno o entra el dióxido de carbono o entra el oxígeno. Totalmente. Sale el dióxido de carbono, sale el oxígeno. Bien. Abrió el estómago, se dio eso. ¿Bien? Bien. Sigo un poquito más, Sí. como para entenderlo. Dentro de la célula hablábamos de que teníamos organelas. Sí. Y dijimos que teníamos el núcleo, teníamos la vacuola, teníamos al cloroplasto, que es el que aparece aquí, pero también tenemos la mitocondria. Exactamente. Bien, cuando nosotros decimos que tenemos fotosíntesis y tenemos la respiración, son dos procesos que uno va en aquel sentido, otro va en este sentido, pero los dos se pueden dar dentro de la misma célula, pero en organelas diferentes. Exactamente. ¿Sí? Me voy explicando. Donde el cloroplasto hace fotosíntesis. El lugar, digamos, es la industria de la fotosíntesis. Exacto. Es ahí donde se entran todos los insumos y se produce el alimento. Totalmente. Para la planta. Abrió el estómago, entró dióxido de carbono, se fue al cloroplasto. Sí. Abrió el estómago, entró el oxígeno, se fue a la mitocondria. Exactamente. ¿Sí? Bien, abrió el estómago, eliminó el dióxido de carbono, salió de la mitocondria. Abrió el estómago, eliminó el oxígeno, salió del cloroplasto. Exactamente. Creo que se ha entendido. Así funciona. Creo que se ha entendido. Bien, se dan dos procesos diferentes. Estamos hablando de respiración y estamos hablando de fotosíntesis. Estamos hablando de dos organelas diferentes. Y aquí, Roque, estamos diciendo que el cloroplasto toma al dióxido de carbono, toma el agua y forma la molécula de glucosa, ¿sí? Y libera el oxígeno. Sin embargo, esa glucosa viene adentro de la mitocondria, la planta toma el oxígeno, oxida o hace la combustión de la glucosa y hace el proceso al revés, libera el dióxido de carbono y libera el agua. El agua, exactamente. ¿Sí? Y de esta manera la planta cumple lo que hablábamos hoy, crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo. Acumula, gasta, acumula, gasta, acumula, exactamente, gasta. Exactamente. ¿Sí? Creo que se va entendiendo. Creo que entendimos. Bien, vamos con lo último, como para ir interpretando un poco más esto. Creo que vamos bien con la hora, vamos muy bien. Bien. Como para ir cerrando e interpretando esto. Dijimos, Roque, son dos procesos químicos, donde uno podemos llegar a decir que va en aquel sentido y el otro va en este sentido. Yo creo que esto es muy relativo, ¿no es cierto? Ahora, como para ir interpretando, podemos decir de que la fotosíntesis va en aquel sentido, donde toma dióxido de carbono, 6 moléculas de dióxido de carbono, toma 6 moléculas de agua, el sol parte al medio la molécula de agua y de la molécula de agua va a la formación de oxígeno. Con el protón de hidrógeno, que vos hoy lo mencionaste, que iba a la fase oscura, junto con el dióxido de carbono, va a la formación de la glucosa. Bien. Dentro de el cloroplasto. Exactamente. Bien. Adentro de la mitocondria, proceso al revés. Proceso al revés. La glucosa
se rompe por medio de la respiración. Exacto. ¿Y qué pasa? Se libera dióxido de carbono y agua. Y agua, porque hay un proceso además de combustión. Energía química. Que es la que la planta la utiliza para sus procesos fisiológicos. Exactamente. Aquello se da en el cloroplasto y esto se da en la mitocondria. Exactamente. Aquello es materia inorgánica, dióxido de carbono y agua, y esto es materia orgánica, glucosa. Bien, así es. Bien. Creo que está por demás de explicado. Exactamente. Creo que está por demás de explicado. Roque, hemos llegado al final. Ya estamos a las 10 de la mañana. Justamente las 10 de la mañana. Llegamos justo. Gracias a todos los que estuvieron saludando. Aquí le tenemos a Silvina, que nos dice qué interesante como siempre. Muy bien. Ángela Zorrilla, que nos dice no bien, lo que no se ve bien lo que está en la pantalla. No importa, no se preocupen, esto va a aparecer, esto va a estar. Todo este material de PDF lo vamos a subir en el PDF, ahí lo vamos a estar colgando en nuestra página de Facebook de INTA Virasoro. Exactamente. Sí. Bueno, tenemos por ejemplo a Florencia Fabriucus, que nos dice buenos días. Después tenemos a Laura Junel, que nos dice contar los anillos de crecimiento. Seguramente estará hablando en función de la edad, digamos. Claro, está hablando de la edad y está hablando sobre cómo va creciendo ese anillo de crecimiento. Estrella nos dice excelente. Patricia González dice gracias, muy buena la clase. Les saludamos a todos a los que nos felicitan. Digamos, nosotros tratamos de mostrarle o contarle lo poco que uno conoce. Sí, exactamente, ¿no es cierto, Roque? Patricia Piñeiro, Adela Anderson, Emanuel Vara, Cintia Zacaria, toda la gente le mandamos un saludo enorme. Exacto. Muchísimas gracias por estar del otro lado, por hacernos el aguante. Por hacernos el aguante. Espero de que haya salido bien. En esto que decimos, estamos en un nuevo lugar, mejor conectividad. Estamos siempre buscando lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Siempre queremos llevarle adelante nuestro poco conocimiento que tenemos, pero queremos transmitirlo de la mejor manera posible. Exactamente. No se preocupen si no se llega a ver bien lo que está aquí en la pantalla. Va a quedar todo colgado en internet. Va a quedar colgado, exactamente. Hasta además, yo después, en algún momento del día o en algún otro momento, cuando quiero hacer la evaluación, lo puedo ir mirando el PDF, mirando nuevamente la clase y digo, mira, aquí está lo que los chicos estuvieron explicando y apuntando con el dedo. ¿No? Exactamente. Un saludo para Pablo, Cecilia Carrizo, Fabián Silva, Tana Suri, Juan Alberto Cañete. Bien. Muchísimas Don gracias. Atilia González, que nos está mirando desde Buenos Aires. A la gente que estuvo conectada ayer cuando estuvimos probando, Roque, gente que nos miraba desde Guatemala, gente que nos miraba desde Puerto Rico, la gente que nos mira desde México, hay mucha gente que nos mira desde Perú también. Exactamente. Así que gente que nos mira desde Uruguay. Saludo enorme a toda la gente de Uruguay que nos mira, como siempre se dice, del otro lado del charco, ¿no es cierto? Del otro lado del charco. Así es. Así que bueno, gente. Un saludo también para Ángela, que ayer nos estaba reclamando saludos. Ángela Brutarazu, que le mandamos un saludo enorme a Estrella, a Estela. Gente, muchísimas gracias a toda la gente que se estuvo conectada y nos estuvo mirando. Saludo grande a Félix Costa, un fiel seguidor nuestro, un colega del INTA, que le mandamos un saludo enorme a Félix. Gracias por estar ahí nuevamente, Félix. Y bueno, nos despedimos, Roque. Yo creo que por esta semana... Yo creo que da. Ya da. Cierto. Yo creo que da. Arrancamos el lunes a full y hoy justamente estábamos diciendo de que hoy ya venimos casi con media pila, ¿no? Así Pero que bueno, tratamos de darle lo mejor que tenemos. Exactamente. Gente, buen fin de semana, cuídense mucho, ustedes saben que lo queremos de un montón, que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles. El martes. El martes vamos a estar, el martes, ¿cierto? Me hiciste acordar, martes vamos a estar con un curso de arándanos. Exacto. Vamos a estar convocando a colegas, amigos de la Experimental de Concordia, que nos van a estar justamente hablando de
manejo de arándanos de este cultivo nuevo para nuestra zona. Exacto, exacto. Y por qué no, el que está del otro lado le puede interesar también un cultivo de arándanos, ¿no es cierto? Sí. Y así que los invitamos martes a las 9 de la mañana, horario de Argentina. Vamos a estar viendo son 3 clases. Son 3 clases de arándanos, exactamente. Vamos a hablar el martes, el jueves y después el martes de la otra semana vamos a estar hablando también de las cuestiones que tienen que ver con la regulación del trabajo y esas cuestiones. Exactamente. Este es un trabajo que lo estamos haciendo en forma conjunta con el RENATRE y la UATRE y la Secretaría de Trabajo de la provincia de Corrientes. Gracias, Gonzalo, por hacerme acordar. Qué bueno, Roque, qué bueno. Así que bueno, y después, ¿El miércoles estaríamos ya con la clase número 5 de el curso de huerta agroecológica. Exactamente. ¿Bien? Gente, nos vemos. Buen fin de semana, cuídense. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Chau, chau. Nos vemos.